la música que corresponde a la apertura de este espacio. Them Changes, Thundercat, aquí sonando en PLH Radio para la apertura de este espacio. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Baridón, ¿cómo estás? ¿Todo bien, usted? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Extraña a alguien? Ay, y sí, Brenda, se extraña, se nota su ausencia, más que necesaria su presencia, Mirá vos, sus ideas, mirá vos. sus límites y correcciones. No, eso ya se ha modificado, no hay más límites ni correcciones en este programa. Es así, que esperando que se corte la correa hasta fin de año. Ok, bien. No, pero está rindiendo, creo que rinde, de hecho. Bueno, entonces un beso grande 3 para finales Brenda. tiene que rendir, tiene que Wow. aprobar los 3, le dijo Beverini el viernes. Ok, ¿por qué tiene que...? Porque tiene que aprobar los 3, porque este equipo se lo demanda. Bueno, igual, no dudo la capacidad de... No, claro, de Brenda. tampoco lo va a hacer porque le diga a Beverini que lo haga. No, por supuesto. Beverini le dijo 12 dividido a 3, 4 promedio, 4 cada uno en los finales y está... Lo va a hacer. Esperemos que sí. El lunes va a estar acá con nosotros nuevamente. Bueno, doctora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿No le faltan más stickers a esa computadora? Me gusta ponerle muchos stickers a todo, al termo, a la computadora, todo, la heladera. ¿Y usted cuando atiende a los pacientes los atiende con esta computadora? Sí, he recibido comentarios acerca de los stickers que tiene. Pero bueno, yo creo que la gente ya sabe dónde va. No, por supuesto, no, si no va a otro lado. Pero no, me llamó la atención. Yo en una época también tenía la computadora con varios stickers hasta que uno de mis socios me dijo, saca todo. Y vos, Yo saqué, sí, claro. muy Todo sumiso, caso. muy sumiso. Yo siempre, bueno, no. Yo hago caso, nada más que eso. Hago caso a las decisiones empresariales, en otras, las que son personales. Cállate, Matías, por el amor de Dios, ¿sí? No me ponga el equipo en contra, doctora. No te puse nadie en Porque contra. usted se va y solamente hasta dije, el martes que viene no vuelve y yo me quedo con estas dos energúmenos. yo quiero una botonera que diga muy sumisa. Yo no dije nada, dijo Camila. Tenés razón, Camila, vos sos la única que me cuida. Vos sos la única que me cuida acá. Moreto no me cuida nada. Fue un botón blanco, no decir nada igual. ¿Cómo? Fue un botón blanco, no fue que te defendió. Solo dijo, yo no dije nada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, doctora, hoy? Hoy vamos a hablar de los datos que arrojó la primera encuesta nacional de personas que usan cannabis, Sí. que estuvo organizada por el Centro de Estudios de Cultura Canábica Argentina, el SECA, la revista THC y la carrera de licenciatura de Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Ajá. Esto fue una encuesta que recopiló 64.646 argentinos y argentinas que participaron Es un montón. entre 16 y 92 años. 16 y 92 años. Exactamente. Me encanta. Que habían consumido al menos una vez cannabis en el año anterior a la encuesta. Y son bastante interesantes los datos porque empiezan no solo a mostrar la realidad, porque necesitamos empezar para generar políticas públicas o para generar políticas o para generar ramas de proyectos, necesitamos saber con qué realidad estamos trabajando y hasta ahora hablar de cannabis o hablar de sustancias era algo bastante tabú y es muy difícil trabajar o generar políticas alrededor de algo que no sabemos realmente qué datos tenemos. Entonces, por un lado me parece muy interesante desde ese lado. Y después empezó a tirar algunos datos que sacan algunos mitos que se tienen acerca del cannabis o de las personas que consumen cannabis. Algunas de las cosas que demostró fue que el 82,4% hace un uso recreativo del cannabis. Recreativo, hacemos referencia a que en teoría no estaría tratando de paliar los síntomas de alguna enfermedad específica. Y un 17,6% hace un uso medicinal o terapéutico bien específico, que no necesariamente tenían que ser que usaban ellos o ellas mismas el cannabis, sino que también podía ser, por ejemplo, hay un porcentaje muy bajo de que hace uso veterinario del cannabis. Entonces, lo usan, pero por ejemplo, para sus animales. Y la parte... Pero hay que saber para eso, doctora. Usted lo dijo la semana pasada. Por Si supuesto, uno va a hacer- no va es a que darle- uno, siempre esto con un asesoramiento de personal veterinario, ya siempre digo, la página de Veterinarios Canábicos Argentinos tiene un listado de veterinarios y veterinarias a lo largo del país que están formados en cannabis, en mascotas. Nunca le vamos a dar por nuestra propia cuenta a los animales cannabis porque puede tener efectos secundarios. Claro, no para mi Bobby no para de mirar Casado con Hijo comer turrones. Bueno, deja de darle cohete porque el perro no está bien. Pobrecito, está mirando fatiga todo el día. Tal cual, y no existe el uso recreativo en animales, siempre No, es claro. medicinal.
Algunas de las partes importantes que me gusta de esto es que siempre el cannabis estaba rotulado como la puerta de entrada a otras drogas o a otras sustancias. Sí. Y una de las cosas que salen bastante interesantes es que el 80% de los consumidores también toma alcohol. El 46%, un poco menos de la mitad, consume tabaco. Y el 8% consume, por ejemplo, refirió a consumir LSD. Un 5% consume también psicofármacos, un 5% éxtasis, un 2,5% cocaína y un 2,38% hongos mágicos. ¿Qué significa? Que en realidad no está en conjunto ni es la puerta de entrada a otras drogas, es muy bajo el porcentaje de personas que consumen cannabis. Da menos del 20%. Exactamente. Y lo que sí es un problema es que el 80% de las personas toman alcohol y después Sí, tendríamos claro. que evaluar, bueno, de qué manera y que un poquito menos de la mitad fuma tabaco, que tanto el alcohol como el tabaco sí son sustancias que conocemos efectos nocivos para la salud y que hoy en día son problemas que podemos ver, por ejemplo, desde las redes de APP todos los días, algún choque, algún accidente, alguien que se lesionó por estar alcoholizado y, por ejemplo, manejando. Entonces esto empieza a sacar el mito de esto del cannabis como puerta de entrada a otras sustancias. Y además lo que se preguntaba era, bueno, ¿en qué formato lo consumían? El 93% de las personas lo consume en forma de flores o cogollos. El 27% en formas de aceite, el 20% de manera comestible en alimentos, el 11,4% en cremas, un 9,6% en extracciones y un 6,4% de prensado. O sea, de todas las formas de consumir, el prensado, lo que era antes conocido como paraguayo, es la última y en un porcentaje muy bajo. Y esto Sí, que hace 20 años era lo más alto. Hace menos, 15, 10 años era lo más alto y además nos da la noción de que las flores vienen de un cultivo, que puede ser un autocultivo, ¿sí? Y el prensado siempre viene de líneas de tráfico. Sí, claro. Entonces, esto da la noción de que en realidad las formas de acceder al cannabis poco tienen que ver en general con el narcotráfico o el uso a partir de consumirlo porque algún dealer vino, sino que en general tiene que ver más con cultivé o me cultivó un amigo o que acceden de una manera más autónoma. Sí, claro. Y que justamente esto es lo que siempre decimos, que el ReproCan, el registro de usuarios y usuarias de cannabis medicinal, es una de las primeras políticas de verdad que está sacando a la gente de la línea del narcotráfico y el dealer sí es la puerta de entrada a otras drogas. Así que me parece que es bastante interesante este dato que arrojó la encuesta, porque ya no estamos hablando de personas que consumen una sustancia que traída de afuera, sino que la cultivan en su propia casa. ¿Podemos hacer un paréntesis con el tema del prensado, doctora, para que fue algo que siempre seguramente en la adolescencia algunas de las personas que están escuchando la radio, o el señor aquí Matías Moreto, Camila Sativa, siempre en algún momento habrán escuchado, que le hacen pis arriba al prensado? Eso es verdad, ¿no? Sí, eso es verdad. No. Dígalo. No. Sí, es verdad, juéguesela, doctora, por favor. No. Ponen cualquier cosa y lo pillan. Podemos buscar en el Cedronar, que el Cedronar lo que hace entre varias cosas a veces también es investigar qué es lo que tienen adentro varias sustancias, no solo prensado, sino cocaína o sustancias que andan circulando. Sí, a ver, puede haber absolutamente cualquier cosa dentro de un prensado. Entonces no es claramente lo mejor para consumir, pero es al igual que cualquier sustancia que se maneja de manera ilegal o que vos no sabés cómo se produjo, puede estar adulterada. Entonces, la verdad es que no es la mejor forma de consumir y tiene muchísimos riesgos porque cualquier cosa que esté ahí adentro, si uno lo consume fumándolo, inhalándolo, todo eso va hacia la vía respiratoria y los pulmones, así que claramente no es que aconsejamos a nadie consumir ese tipo de cannabis, más teniendo la posibilidad hoy en Argentina de cultivar de manera legal. Y acceder a un producto seguro, que vos sabés qué producto le pusiste, qué tenía la tierra, de qué manera lo curaste, de qué manera lo cosechaste, cómo lo guardaste, y que existen las posibilidades en varias universidades de Argentina para después ir y analizar qué tipo de componentes internos tiene. Entonces, tenemos formas seguras de consumir cannabis y por suerte el prensado hoy es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Y esperemos que, se erradique completamente y que la gente pueda cultivar. Creo que para eso necesitamos todavía seguir avanzando con la ley y que exista un autocultivo legal donde la gente no necesita ir a expresar por qué lo está consumiendo y vaya al médico o médica si solo sí tiene ganas de conocer acerca de información de cómo consumirlo o si le conviene más alguna cepa, alguna genética, alguna vía de administración, si tiene algún riesgo con consumir esa sustancia y otros medicamentos.
que sea por una cuestión de que realmente quieren ir para recibir esa información y no porque se ven obligados a partir de algunas cositas que todavía tiene la ley. Así que bueno, esperemos que esto siga avanzando para que el autocultivo sea de manera legal. ¿Qué otro dato interesante hay en esa encuesta, doctora? Un dato interesante era, bueno, qué opinión tenían los usuarios y usuarias acerca de los aspectos de prohibición de drogas en Argentina. Un 38,9% considera que la prohibición del cannabis está mal, pero la prohibición de otras sustancias está bien. Llámese LSD, cocaína, etcétera. O sea, como que, bueno, legalicemos el cannabis, pero el resto de las sustancias no. Un 31,1% sostiene que la prohibición del cannabis y todas las sustancias está mal. O sea, legalicemos y todo, me están diciendo. Hay que ver después si están buscando simplemente legalización o, como siempre decimos, que los modelos que mejores resultados han dado es legalización y regulación de las sustancias. Sí. Bueno, acá, después del caso de la semana pasada, el caso de la cocaína en la ría, digo, es evidente que alguien la está tomando en Bahía Blanca, ¿no? En Bahía Blanca y en el planeta mundo, entero. ¿no? Pero bueno, pasa esto, uno empieza a sacar la cuenta por porcentaje y se dice, che, bueno, pero pará, con tanta gente que hay enojada con el consumo de cocaína, me imagino que no estarán tomando ellos, ¿no? Bueno, ¿no? Habría que ir a preguntarles. ¿No? Un Drager test. Dando vuelta. Un Drager test. Qué sé yo, no sé, yo no lo juzgo, o sea, cada uno hace lo que puede en esta vida. No, lo que estaría bueno es que las personas, si esto sabemos que va a seguir pasando, hay ciertas políticas. Justo la semana pasada fue una conferencia latinoamericana que se hizo de drogas y sustancias acá en Argentina. Y entre varias de las cosas fueron 2 o 3 días que se estuvo charlando, muy interesante, quedaron las charlas colgadas en YouTube, y una de las cosas que se charló, y especialmente gente del Cedronar, o sea, del Estado, que está diciendo, ya sabemos que las sustancias se van a seguir consumiendo, necesitamos políticas para acompañar, políticas de cuidado, para acompañar a personas que por alguna u otra razón lo están consumiendo y que lo hagan de manera segura. Entonces hubo un mapa de, por ejemplo, lugares donde hay en Latinoamérica para jeringas que están esterilizadas, para personas que están consumiendo por sustancias que son inyectables. Entonces son lugares cuidados donde no solamente estás reduciendo los riesgos, sino también podés realizar un abordaje de acompañamiento con esa persona. Lo que pasa es que garpa mucho más, doctora, decir que uno le va a hacer la guerra a las drogas. Sí, no dijeron, sé. Los monos Rosario dijeron, sí, dale, sigan. Sigan, chicos, que nosotros los esperamos. Nada, qué sé yo, me parece, porque estaba mucho y se ha discutido mucho la semana pasada en Bahía Blanca, el mes anterior con respecto al tema de la cocaína flotando en la ría, bueno, de si Bahía es una puerta de acceso, si Bahía es un lugar de exportación o de importación, si pasan por acá, lo que siempre se habló de la zona de Villarín o de supuestos aviones que descienden en los campos, la verdad yo no lo vi nunca, pero puede ser factible la teoría. Ahora digo, ¿alguien piensa que va a controlar el tránsito aéreo, el tránsito terrestre y el tránsito marítimo para evitar que la gente en el mundo consuma? ¿O puede buscar la manera de decirle a la sociedad, decirle, esta guerra no la vamos a ganar? Las alternativas que tenemos pueden ser o legalizar o controlar algún tipo de sustancia que circule por la calle. Legalización y regularización, además, lo que está hablando también es de educación. ¿Sí? De poder dar la información a la gente. Si no estamos hablando de esto, si no hablamos de drogas, ¿sí? La gente no sabe ni qué consume. La mayor parte de la gente joven o ya adulta que ha consumido sustancias lo hace de manera experimental, no conoce ni siquiera los riesgos o los daños. Lamentablemente tenemos situaciones como la Time Warp hace unos años, donde murieron chicos en una fiesta electrónica. Tenemos situaciones como lo que pasó a principio de año con 20 fallecidos por cocaína adulterada. A ver, no es que esto no nos está afectando, se está muriendo gente y eso es la letalidad. Y también hay mucha gente que está quedando con secuelas o con consecuencias a partir de uso de sustancias sin conocer cómo consumirlas o qué riesgos tiene, o porque están adulteradas. Hay lugares donde se te permite, en el mundo, donde se te permite saber si lo que compraste y lo que vas a consumir es efectivamente lo que vos querías o está adulterado. Hay fiestas electrónicas muy grandes en algunos lugares del mundo donde te dan a la entrada como un test para poder hacer exactamente a las sustancias. Como cuando le controlas el cloro a la pileta. Exactamente. Y además
esto tiene que ver justamente con reducción de riesgos y no como se hizo más allá de que podemos tener un montonazo de críticas con el ministro de Seguridad de la provincia, cuando salieron a decir, no salgan a consumir esta droga, no era, no, ¿cómo van a decir eso? Porque hay que decir que no salgan a consumir ninguna. No, igual. Chicos, la van a consumir igual, claro. la van a consumir igual. Y de hecho, más allá de la alerta, hubo gente que la consumió igual. Sí, por supuesto, porque es muy difícil, son personas que estaban en abstinencia. Hubo situaciones de unas pocas personas que consumieron, se les dio el alta y por supuesto volvieron a consumir, pero porque ahí lo que estuvo mal fue el abordaje de personas con consumo problemático de sustancias. Claro, no hay que sacarlo del hospital, básicamente, en la ese persona momento. está sufriendo una abstinencia en ese momento y no, la abstinencia supera la voluntad que quiera tener de dejar de consumir la sustancia. Y además también puede ser una persona que tiene algún trastorno de salud mental, donde está angustiado, depresivo, entonces hay que abordarlo, el consumo problemático de sustancias, que no significa que todo consumo de sustancias sea problemático, requiere un acompañamiento del Estado y un cuidado especialmente del Estado y del personal de salud, pero para eso necesitamos que esté bien formado. Hasta hace poco, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, cualquier cosa que pasaba que tenía índole de salud mental era al Hospital Pena. Entonces, el área de salud mental del Hospital Pena estaba desbordada, porque era el único lugar público donde se atendían estas situaciones de urgencia. A partir de la ley de salud mental, esto cambió, cambió en los papeles. Pero después la verdad es que no vemos, sinceramente, un abordaje diferente. No, la verdad es que no vemos un abordaje diferente y el Estado durante 12 años viene remando, intentando de que la ley de salud mental sí sea aplicada, pero bueno, evidentemente siguen habiendo baches y esos baches perjudican a la salud de la gente. Sí, yo creo que se choca con algunas cuestiones políticas como las que plantea Bernie, de que no tiene que haber legalización, las que plantea Patricia Bullrich, ¿quién más? Bueno, no he escuchado a ministros del área de salud teniendo un abordaje sincero con respecto a este tema. Todos van más o menos al lugar de las drogas matan, no le vamos a dar el brazo a torcer a las drogas. El alcohol también, el tabaco también, los Sí, psicofármacos está legalizado también. con impuestos. Exactamente, pero a vos cuando te permiten a vos ir a comprar alcohol, están asumiendo que vos vas a tener una conducta responsable con eso. Claro, exacto. Porque sí con el alcohol y no con otras sustancias. Y de hecho con el alcohol tal vez tendríamos que empezar a hablar también un poco más profundamente, dejar de naturalizar que es chistoso, no sé, que el asado del domingo, el abuelo, el tío, el no sé quién se alcoholice en la casa, porque eso no nos horroriza, pero sí nos horroriza, no sé, pensar en alguien fumando un porro. Entonces, bueno, creo que hay que desarmar algunas cuestiones de moralidad, pero tiene que ver con un trabajo específico en cada casa y en cada lugar, claro, pero también del Estado que tiene que es necesario la educación y empezar a hablar de drogas y de sustancias. Algo interesante que también surgió es que 9 de cada 10 personas que consumen cannabis, así sea recreativo, medicinal o como sea, lo empezaron a consumir antes de los 25 años. O sea, la edad de consumo de 9 de cada 10 es antes de los 25. Y 4 de cada 10, un poquito menos de la mitad, antes de los 18. Pero hubo un análisis... El número está ahí medio compliquetti. Sí, pero de todas maneras, hubo un sociólogo y director del estudio que se llama Emiliano Flores. No, me estás jodiendo sí. Que Moreto, vos lo escuchaste esto, lo podés tener guardado, hijo. ¿Cómo se llama el director del estudio sobre cannabis? Emiliano Flores. No, bueno, pero parece que... Pero usted se da cuenta, doctora, después cómo los sectores opositores a la despenalización, cómo se la dejamos en bandeja. Bueno, como... es su apellido es un apellido. Bueno, pero yo conocí a un periodista que tenía un apellido complicado acá en Bahía Blanca y el productor del programa le cambió el apellido. A veces hay que hacer esas cosas, o usar un... Sí, posta. Y fue tan fuerte el cambio de apellido que un día se presentó en la conferencia de prensa ese periodista y se autopercibió con el apellido cambiado. Ya está, lo habían sí, tomado. Tremendo. Cosas que solamente hacía el Gordo Palacio en la ciudad de Bahía Blanca. Con la gente, sí, no, una escuela... Era su alter ego, está bien, era su personaje. No, pero él se lo hacía a otros periodistas. No, es que él era el que definía de si tu apellido era nombrable radialmente o no. Bueno, no, hay otras cosas que ocurrían en esos ámbitos que no eran graciosos, doctora, pero bueno, no pasa nada. Okay. En la radio de Fernando Araujo, el señor que robó el banco. ¿No lo vieron el otro día? No. El día de la radio estaba Fernando Araujo con Jorge Rubio. ¿No lo entendiste, boludo? Estaba Emilio, que está igual a Fernando Araujo.
¿No lo viste? Es verdad, ¿viste, boludo? Te lo dije. Es bueno el chiste. Hago uno de salón, boludo, y no me lo festejás. Hacen chistes muy internos, chicos. No, no es muy interno. ¿No lo conoces, Emilio? Sí. Creo que no. No sé. Venía Universal. Es una radio. En general, viste que en la radio no se ve la cara de la gente, a excepción de... Excepto acá, de esta radio. ¿Vio? Que agregué bien, doctora, porque después... Brenda, volvé, por favor, por favor. Basta, dice Moreto de ahí atrás. Bueno, Que no Emiliano vuelva. Flores, el sociólogo Emiliano Flores, que dirigió este estudio, lo que dijo fue que justamente no había que problematizar tal vez esto Sí. del consumo, vamos a llamar temprano, porque no estaba vinculado con un abuso de sustancias ni de otras sustancias, no solo del cannabis, sino tampoco de otras sustancias. Ujú. Así que, a ver, creo que algunos de los datos que empezó a arrojar esta primera encuesta a nivel nacional nos empiezan a dar una noción de empezar a sacar algunos prejuicios que ya no es desde lo que me parece o desde Ujú. lo que yo vi como, no sé, yo como Belén Ferro Moreno, sino realmente de encuestas y datos un poquito más duros. Y yo estimo que además con el estímulo que hay por parte del Ministerio de Desarrollo y Ciencia en Argentina para la investigación, se van a hacer varios estudios que está bueno que tengan además este tipo de carácter. No solamente súper necesitamos estudios que sean bien duros, químicos, de qué componentes internos tienen las plantas y los aceites y cómo prepararlos y los laboratorios y todo lo que vos quieras, pero también me parecen re interesantes este tipo de estudios que tienen un componente por ahí más social, porque justamente el cannabis y todo, ¿no? Pero tiene un recorrido a través de la sociedad que tiene lógicas de por qué la gente consume a tal edad, por qué lo consumen de manera recreativa, por qué usan o cruzan con algunas sustancias o no, ¿sí? Entonces, nada, festejo que se haya realizado esto y que podamos empezar a difundir estos datos para que el señor, la señora que está en su casa, que está por ahí preocupado porque su hijo, su hija, su nieto, su nieta está consumiendo cannabis y siente que le da muchísimo miedo porque puede ser una sustancia peligrosa, ¿sí? O que le puede generar algún daño, Sí. en realidad por suerte nos estamos encontrando que, bueno, los datos no están arrojando eso, que ya sabemos que no hay estudios que demuestren que el cannabis tiene un grado de letalidad, que no está asociado con consumo de otras sustancias, que el 93% de la población está utilizando flores o cogollos, que existe un registro donde se pueden anotar y pueden cultivar de manera legal, entonces lo que vayan a consumir ya saben que no está adulterado y lo hicieron ellos o ellas con sus propias manos. Así que festejamos esto y aprovecho de paso para invitar a todas las personas que estén escuchando que este jueves, 1 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, en Avenida Alemán 1200, vamos a estar con Nicolás Dibiase charlando acerca de políticas de drogas con esta perspectiva de reducción de riesgos y daños. Esto lo organizan 2 organizaciones de la universidad, Unidad UNS y Movimiento Salud, que son organizaciones de estudiantes, y a nosotros nos resultó muy interesante porque que desde la universidad estén invitándonos a charlar sobre esta temática significa que, bueno, están empezando a ver, no es que, esto pasa en los barrios y en la universidad, la gente que va a la universidad no consume sustancias. También lo hace, y hace poco, lamentablemente, vimos una encuesta que decía que referían los estudiantes de la universidad que casi la mitad estaban bajo algún trastorno de ansiedad o de... ¿Dónde está ese informe? Salió hace un par de meses, que salió difundido, creo que lo hizo otra organización de la universidad, donde dijeron que habían hecho una encuesta y donde se refería de que los estudiantes de la universidad referían que tenían malestar, ansiedad. Entonces, lo puede conseguir, doctora? Sí, lo podemos buscar. No recuerdo. Lo podemos buscar. Ya sabemos que muchas de las personas que hoy consumen, por ejemplo, cannabis o algunas sustancias, tiene que ver con que es una manera que tienen de paliar síntomas de ansiedad o de malestar emocional o anímico. Entonces, no sería poco probable de que consuman sustancias en ese contexto. Lo que nosotros queremos ir a charlar no solo es a las líneas políticas ideológicas que tenemos dentro de la red de profesionales para el estudio del cannabis con respecto al consumo de sustancias, sino también empezar a charlar para reducir justamente riesgos y daños y para fomentar una gestión del placer, del goce y del cuidado de manera segura. Entonces, bueno, todas las personas que se quieran acercar, este jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Muy bien, muchas gracias, doctora.